¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche hablaremos de la responsabilidad y los límites que debemos reconocer al cuidar a quienes dependen de nosotros y de cómo la conciencia y la reflexión pueden convertir decisiones difíciles en oportunidades de aprendizaje, de cómo la valentía, la determinación y la pasión, aún enfrentando los desafíos más extremos, pueden inspirar cambios y generar un impacto positivo en otros, y de cómo la planificación cuidadosa, la paciencia y la combinación de tradición con innovación pueden permitirnos preservar lo más valioso mientras avanzamos hacia un futuro diferente. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. En México, la trágica muerte de Paloma Nicol, una adolescente de 14 años, tras someterse a procedimiento estético, ha conmocionado a Latinoamérica y reabierto el debate sobre los límites de la cirugía en menores de edad, la influencia de las redes sociales y el rol de los adultos en la toma de decisiones de los adolescentes. Su caso evidencia cómo la presión por cumplir estándares de belleza y la exposición constante a ideales pueden llevar a decisiones peligrosas y a consecuencias irreparables. Más allá de la legislación, hoy reflexionamos sobre la importancia de la autoestima, la aceptación y la responsabilidad de padres para guiar a sus hijos frente a un mundo que cada vez más sustituye los espejos por filtros digitales y tendencias virales. Además, les contaremos la historia de José Daniel Espinel, un joven que desde sus primeros años ha luchado contra diagnósticos desoladores. Se creía que nunca podría caminar, pero contra todo pronóstico no solo logró caminar, sino también estudiar música pese a tener solo el 40% de su audición. Y al final les tenemos dos historias que han atrapado la atención mundial. Por un lado, el atleta y activista alemán Michael Walter emprendió desde Lagos, Portugal, una travesía sin precedentes: cruzar el Atlántico sobre una tabla de 7 metros, en solitario y sin barco de apoyo. Con esta expedición busca inspirar a miles de personas a reflexionar sobre la urgencia de cuidar el planeta, demostrando que hasta los actos individuales más extremos pueden convertirse en un poderoso mensaje colectivo. Y en Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia, la comunidad fue testigo de un hecho histórico: el traslado completo de su iglesia, un templo de madera de 113 años, considerado el más bello del país. ¿Cómo lograron esta hazaña? Ya se lo contamos. Empezamos. La historia de Paloma Nicol no es solamente un caso de una adolescente que murió tras una cirugía estética. Es un espejo de la presión que enfrentan los jóvenes en la era de las redes sociales, donde la perfección corporal se ha convertido en una exigencia constante. Antes eran las revistas y la televisión. Ahora las exigencias están a la mano, en el celular. Esta tragedia abre preguntas sobre la responsabilidad de los adultos, el rol de los padres y la manera en que la sociedad define la belleza. Más allá de lo legal o lo médico, nos invita a mirar hacia la educación emocional, la aceptación de uno mismo y la urgencia de construir entornos donde crecer no implique cambiar el cuerpo para sentirse suficiente. Un trabajo periodístico de Daliana Arias. Tenía apenas 14 años. Se llamaba Paloma Nicol y falleció luego de supuestamente someterse a una cirugía estética de prótesis mamarias y lipotransferencia a los glúteos, procedimientos presuntamente autorizados por su madre y realizada en una clínica al norte de México por su padrastro, un cirujano plástico. Así lo han registrado los principales medios de comunicación de ese país, aunque su muerte sigue siendo materia de investigación. El caso ha sido bastante mediático. Días después de su deceso, el padre de la menor denunció una serie de irregularidades. La madre le había asegurado que la niña había muerto por COVID-19, la misma información que manejó la clínica donde aparentemente debieron internarla por complicaciones con el virus. Sin embargo, fue durante su velación cuando notó su pecho abultado y una faja postquirúrgica en su cuerpo, por lo que exigió una nueva necropsia que, según la Fiscalía Mexicana, detalló que la pequeña había sido sometida a 2 procedimientos estéticos de los cuales él no tenía conocimiento, por lo que tuvo que alertar a las autoridades. A raíz del caso, la madre y el padrastro de Paloma fueron detenidos y vinculados al proceso por la muerte de la menor. A veces el reflejo que vemos en el espejo no nos alcanza para sentirnos bien. Muchas veces nos editamos, nos comparamos y buscamos la forma de vernos perfectas. Pero
¿Cómo llegamos hasta ese punto? ¿Y cómo llega una niña de 14 años a querer pasar a operarse para mejorar su aspecto físico? Hoy nos asomamos a esas tendencias que más que moda parecen ser tendencias de espejos que parecen estar rotos, donde muchos adolescentes buscan aprobación cuando lo que realmente necesitan es aceptación. Luego de la muerte de Paloma Nicol, asociaciones médicas y legisladores mexicanos pidieron prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, salvo en casos médicos o reconstructivos. Pero más allá de la ley, la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Por qué tantas niñas están creciendo inconformes con su cuerpo? ¿Qué hay detrás de la obsesión por el autocuidado que desencadena en el desprecio por su figura y su rostro? ¿Qué desencadena todo esto? Hay varias cosas. Primero, hay que identificar qué está pasando en el contexto entre la relación entre la niña y la madre, porque lo que puede ser es que la niña también haya estereotipado, tal vez si su mamá también había normalizado el hecho de las cirugías plásticas, ¿no? Entonces, si de pronto estaba muy fuerte en ella y en la descendencia, o digamos que en su contexto es muy normal el tema de las cirugías, lo haya hecho parte de su discurso, es decir, de acuerdo a lo que también indagué, ella lo pidió de regalo de cumpleaños, pero teniendo en cuenta la edad, era responsabilidad de la madre garantizar el bienestar y el cuidado de la niña. Entonces ahí también entonces mirar es cómo percibía la mamá a la niña frente a la validación de su propia imagen y también qué tal vez la mamá estaba viendo en la niña que quería moldear. Entonces, ¿cómo se podrían alinear frente a eso, a esta situación puntual para que llegaran a la conclusión de que lo mejor era exponerla a 3 cirugías? En Colombia, la Ley 1799 de 2016 prohíbe los procedimientos estéticos en menores de edad, incluso con autorización de los padres. Solo se permiten excepciones en casos médicos o reconstructivos. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional permitió que adolescentes entre los 14 y 17 años puedan acceder a cirugías si demuestran madurez suficiente y consentimiento informado. Ante estas decisiones legislativas, aparentemente disonantes, este tema sigue generando debates sobre hasta dónde llega la autonomía y dónde empieza la responsabilidad de los adultos. Por supuesto, existen excepciones, pero son bastante limitadas. Pues para que una cirugía estética sobre un menor sea autorizada, esta debe tener un propósito reconstructivo o iatrogénico que realmente contribuya a satisfacer su calidad de vida y que busque el mejoramiento de sus condiciones de salud, ya sea desde el punto de vista físico o psicológico. En estos casos, debe contarse con la orden médica de los profesionales de la salud y con el permiso especial de las autoridades territoriales en esa materia. La ley también contiene excepciones para las cirugías de nariz, para las cirugías de orejas, para los peeling químicos y la depilación láser. Pero fuera de estas excepciones, violar esta prohibición conlleva consecuencias tanto éticas como económicas e incluso penal, y generan responsabilidad solidaria entre el médico que realice la intervención y el centro de salud que así la permita. Las consecuencias pueden ir hasta la pérdida de la licencia médica y al cierre definitivo del establecimiento. Por lo que, sin lugar a dudas, esta norma legal es una clara manifestación del principio de prevalencia de los derechos de los menores, muy a tono con el inciso final del artículo 44 de nuestra Constitución Política. Es irrefutable que hoy las redes sociales han reemplazado al espejo. Las tendencias son infinitas y todos los días evolucionan. Los filtros con los que básicamente le mostramos al mundo lo que no somos, cuerpos perfectos, musculosos o a veces rayando en lo esquelético, pieles ultrabronceadas y la obsesión por una piel de porcelana sin poros dictan la nueva norma aesthetic. En TikTok, las etiquetas como Skincare Routine o Glow Up acumulan millones de reproducciones que han llevado al estrellato a más de un influencer. Niñas de 10, 12 o 13 años repiten rutinas de belleza con productos costosos y químicos que muchas veces su piel aún no necesita. Detrás de lo que parece inocente y se presenta bajo un discurso de amor propio, se esconde un mensaje peligroso de la no aceptación y de no sentirse suficiente. Ahí podemos identificar que las redes sociales lo que manifiestan es un efecto no real. Realmente lo que se ve en las redes sociales
es efecto, son contenido que está supremamente elaborado, que están buscando puntualmente vender algo y mostrar algo. Cuando nuestros adolescentes no tienen la capacidad de identificar y separar las realidades, todo lo que veamos lo van a querer y lo van a querer mostrar. Entonces es parte de lo que están consumiendo. Todos hablamos de lo mismo, y por eso es que en las tendencias, en los influencers están fuerte. Porque lo que entonces seguimos a entonces este hace y todos quieren lo mismo. Y eso también hace que dentro de la comunidad del adolescente se fortalezca la adaptación social. Es decir, si estoy dentro de lo mismo, entonces podemos hablar del mismo lenguaje y me siento más partícipe de. Ahí por ende también me siento más aceptada y me siento un poco más segura frente a la situación, teniendo en cuenta que los adolescentes es muy importante la parte social para su desarrollo. Estudios en Latinoamérica muestran que entre el 80% de los adolescentes existe algún grado de insatisfacción corporal. Además, trastornos alimenticios y otros menos evidentes como el trastorno dismórfico corporal aparecen con más frecuencia en la adolescencia. Revisiones científicas y organizaciones como UNICEF señalan que la exposición constante a ideales físicos en redes sociales está asociada a empeorar la autoimagen corporal y plantea un mayor riesgo de conductas dañinas. En la adolescencia es bastante particular que quieran tener ideales y estereotipos que plantean las redes sociales. Entonces, en este momento, en la adolescencia es importante identificar cómo está su autoestima, cómo se está percibiendo a nivel corporal, cómo está su contexto, los grupos a los que está haciendo parte y también cómo ve la dinámica familiar para que de pronto le estén validando desde todo su ser o si simplemente se están reforzando muy puntualmente en la parte física. En el caso de Paloma, su madre firmó el consentimiento para la cirugía. Lo hizo tal vez creyendo que ayudaba a su hija a sentirse mejor, como ella también lo había hecho. Pero detrás de esa decisión hay algo más profundo y es la desesperación de muchos padres por complacer los deseos de sus hijos sin entender el peso psicológico que eso implica. Ahora bien, ¿cómo influye el papel de los padres en la toma de decisiones de sus hijos y de qué manera los pueden orientar? Lo más adecuado en estos casos para los niños es establecer una comunicación asertiva con ellos. Cuando hablamos de comunicación es también saber qué están viendo. El rol del padre es cuidar, contener y establecer límites, ¿no? Entonces también es saber desde qué edad es y qué está viendo. Por eso son importantes las restricciones y al menos conocer cuáles son los puntos que él sigue, su influencer favorito, las series favoritas, porque no solamente hacen en las redes, sino también en el contenido de las diferentes plataformas que nos muestran como ese ideal. Entonces aquí entramos a mirar varios factores. El primero es que los padres tenemos el rol de cuidar y saber qué es el mensaje que se le quiere brindar. El segundo, fortalecer la comunicación para garantizar que el niño o que la niña identifique el mensaje que le quieren transmitir y él tenga de alguna manera un acompañamiento de saber, hey, eso es algo irreal, no es lo que está pasando, tu piel es adecuada, tú en este momento no tienes situaciones y que aprendan a tener un poco más de criterio frente a esas situaciones. Lo tercero es también identificar hasta dónde yo le puedo decir, ven, esta sí puede ser tu decisión, pero hasta aquí ya me corresponde a mí como cuidador protegerte y guiarte para que de pronto no distorsiones alguna de lo que estás viendo y lo creas que es. Si no es eso o si no cumples con ese estereotipo, no encajas, sino es como, hey, todos somos diferentes, resaltar las cualidades, los valores, los talentos de cada niño, resaltar su individualidad desde su aspecto físico, emocional y cognitivo va a ser muy importante para el desarrollo adecuado del niño y la toma de decisiones. ¿Cómo los padres pueden acercarse a los hijos en caso de que la comunicación con ellos sea escasa y observen signos de alerta como el encierro y el uso excesivo de pantallas? En esos casos es importante primero que esas ya son señales de alerta. Es el hecho de que se encierre, que esté, digamos que reactivo, contestando o que esté totalmente sumergido en las redes sociales, ya es una alerta de que algo está pasando a nivel emocional, social o familiar con el niño. Entonces lo primero que tenemos que hacer es establecer una comunicación con él y decirle, tal vez acercarnos, no desde el juicio, sino desde, hay algo que de pronto podamos hacer, nosotros como papás a veces queremos imponer de alguna manera, y a veces se nos olvida que en este momento, en esta etapa digital, ellos están más como a la tendencia de no negociamos, y es importante tener en cuenta que, como les decía ahorita, los padres tienen que también mantener y sostener al niño también en límites. Entonces, aquí es importante establecer, ven, ¿qué está pasando? Aquí entra algo importante y es que precisamente la salud mental no solamente es para los niños, sino también para los padres.
En estos casos podríamos empezar como el padre, si identifica que no tiene herramientas de comunicación con su hijo, podría iniciar por pedir un apoyo de un profesional en psicología para que lo oriente y acercarse, y de esa manera él pueda establecer una comunicación con el niño y de pronto poder mediar en ciertas circunstancias. Pero también eso ayuda a que el niño vea el modelamiento y también tenga la apertura de que ahí está bien levantar la mano entre ciertas circunstancias y recibir apoyo de una persona profesional. Digamos que esto pasa ahorita y lo planteamos mucho porque es importante tener en cuenta que aunque hay mucha información en las redes sociales, el acompañamiento de un profesional va a tener un rol muy importante y adecuado frente al individuo que se tiene, y de esa manera pues fortalecer lo que se necesita en ese momento, que es el núcleo familiar. Nunca fue tan fácil cambiar un rostro, editar una cintura o eliminar una imperfección, pero también nunca fue tan difícil aceptarse tal cual como se es. La demanda de productos cosméticos de skincare de toda índole y variedad de calidades, aparatos tecnológicos que prometen eliminar arrugas, ojeras y flacidez, y los filtros de belleza que esconden la realidad a través de las pantallas, genera millones de dólares. Las niñas que crecieron viendo dibujos animados ahora crecen viendo influencers con pieles imposibles. Lo que comenzó como un discurso de autocuidado y de amor propio ha traspasado los límites de la obsesión, en muchos casos desmedida. Lo que sucede con las redes es que expone de una manera poco sustancial las cosas que antes de alguna manera estaban normalizadas. ¿Cuál es la gran diferencia? Antes se tenía un nicho diferente entre nuestros papás porque era un poco más hacia el proveer y ciertas funciones determinadas. Ahorita somos más conscientes que la maternidad es un conjunto y es entre padre y madre, o bueno, de las personas que estén, y haciéndose responsable no solamente desde la parte de la manutención o sus necesidades básicas, sino también desde la parte emocional, desde la parte afectiva, que antes estaba un poco más saturada. Ahorita es mucho más fácil decir, ven, te doy un abrazo, ven, te sostengo. Hay más conocimiento del tema. Digamos que tampoco es tan malo porque ahorita también papá es yo creo que mi hija tiene un tema de autoestima. ¿Por qué? Porque ella se refiere a sí misma de tal manera, ella no se siente cómoda. Antes estaba muy hacia la anulación, ahorita tenemos un poco más la validación. El tema es que la validación la tenemos que encaminar adecuadamente para fortalecer al niño, no para distorsionarlo o de alguna manera llevarlo a que tome decisiones o ponga en riesgo su vida. El caso de Paloma no es solo una tragedia aislada en México, sino el reflejo de un mundo que exige perfección en lugar de promover la aceptación. Pero la verdadera belleza es la que nace de la autoestima, de la autenticidad y del verdadero amor propio. Este hecho ha abierto nuevamente debates legales y sociales en Latinoamérica, pero ninguna ley reemplazará la tarea en los hogares de enseñar a los niños a aceptarse tal cual y como son, y de los adultos a predicar con el ejemplo, que no necesitan cambiarse para brillar, que la belleza permanente está en lo que brota de su corazón y no en lo que quieren imponer las cambiantes tendencias en las redes sociales. Gracias por continuar embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. El diagnóstico de José Daniel Espinel fue desalentador para su familia desde que nació. Los médicos decían que no podría caminar y tampoco escuchar. A sus 20 años desafió estos pronósticos y hoy camina, y pese a escuchar solo el 40%, estudió música y a través de su piano ha inspirado a otras personas en su condición a hacerlo también. Una historia que nos enseña que la música es poderosa y que la unión familiar supera cualquier obstáculo, por más trágico que parezca. Contada por María Angélica Marín. Hay quienes dicen que el amor todo lo puede, y esta historia es una prueba de ello. Esta es la familia Espinel. Juntos han tenido que pasar por muchas batallas para garantizar la salud de José Daniel, su hijo mayor. Toda esta carrera, todo este tropel empezó el 14 de octubre de 1998. El niño José Daniel había nacido el 1 de septiembre del 98, o sea, tenía 5 o 6 semanas de nacido. Mi cuñado fue a visitarnos a Cartagena y al despedirse me dijo, Cuñi, y a la hermana Alexandra, por favor revisen, díganle al pediatra que el niño llora mucho. Afuera de que lloraba, el niño se irritaba
y torcía los ojos hacia arriba, así. Con el corazón en la mano, como decimos los colombianos cuando tenemos mitad angustia y mitad fe, llegaron al consultorio médico para encontrar las respuestas a tanta incertidumbre por la conducta del niño. Descubrieron que había sufrido una hipoxia, una afección en la que no llega suficiente oxígeno a los tejidos y órganos del cuerpo. ¿Qué pasó? Cuando yo nací, una situación un poco caprichosa, como dicen en la vida. Cuando uno nace, uno le pega una nalgadita, ¿sí? Y en ese momento uno llora y uno inhala todo el aire de los pulmones. Entonces a mí me pasó una hipoxia, que la hipoxia es prácticamente una lesión cerebral a la falta de oxígeno. Hipo y oxia es falta de oxígeno en la cabeza. De alguna otra manera eso influyó en mi lenguaje, ¿sí? Tengo que... Y es más, siento que de vez en cuando me pasa ciertas situaciones, pero se manejan como toda la vida, con ganas y con esfuerzo. Porque uno, como dicen mis padres, la discapacidad uno la tiene más acá que la que uno la pueda tener o la que pueda cargar. Sin embargo, luego de varias visitas, los médicos no sabían qué tenía exactamente José Daniel. Por lo tanto, a solicitud de su madre Alexandra, le hicieron una ecografía en la cabeza para hallar algún indicio de sus síntomas. Su amor de madre le impedía aceptar diagnósticos imprecisos e intuía que había algo más allá en la salud de su hijo. Alexandra me llamó como al mediodía, a las 11 de la mañana a la oficina, y por la voz yo sentía que Alexandra estaba como 5 o 10 metros bajo tierra de la angustia que tenía y manifestaba. Porque el ecógrafo, el que le hizo el examen, lo repasó y dijo, y no me gusta, y Alexandra dijo, ¿qué pasa? Digo, no, es que hay algo que a mí no me gusta. Y cuando el dictamen fue de la ecografía en la Fontanela, una mancha en el cerebro, posible masa encefálica. Y como decimos en Santander, empieza Cristo a padecer. Exámenes tras exámenes, estos padres comenzaron a luchar por su hijo con el amor y la terquedad de la mano. Sabían que José Daniel era un guerrero que superaría este y otros obstáculos. Los neurólogos nos decían, prepárense porque él va a quedar en una silla de ruedas ahí. Eso fue un diagnóstico que fue de lo más duro para mí. No fue, gracias a Dios. Entonces nosotros nos colocábamos detrás de él así porque si lo acostábamos aquí se quedaba así y no hace así. Esa fue la primera terapia. La fortaleza y la disciplina de esta familia no tuvo límites. José Daniel iba avanzando en su tratamiento. Ya sostenía la cabecita gracias a los esfuerzos médicos y varios viajes que debieron hacer a Cuba, donde les prometían tratamientos más avanzados. Pero todo estaba a punto de cambiar por un nuevo diagnóstico. Esta vez por cuenta de una discapacidad auditiva. Yo no escuchaba nada, o sea, yo estaba, digamos, en este televisor que yo tengo al lado, estaba al frente a 5 centímetros el volumen a 100 y yo le decía, papá, yo no escucho, mamá, yo no escucho. Estamos hablando de un chico de 12 años, entonces, claro, mis papás decían, pero es que claro, mi hijo tiene algo y los doctores dicen que es algo cerebral, pero estoy seguro que 100% que no era cerebral. Entonces, movieron cielo y tierra. Descubrieron que era citomegalovirus, que fue lo que me quitó la audición a los 3 años de edad. Como buena familia creyente, su padre viajó hasta Ocaña, en medio de su desespero y angustia, para pedirle a la Virgencita de Torcoroma que le hiciera el milagro de salvar la audición de José Daniel. Cuando ya revisó al niño, encontró en la cavidad del oído una serie de escarchas blancas brillantes, así como escamitas, así, en toda la bóveda del oído. Y me dice, ¿usted qué pomada le echó aquí al niño? Y yo no le he echado ninguna pomada. Digo, ¿y esto qué es? Yo me miré y sí, lo que te estoy contando. Entonces con un topito lo barrió y lo limpió.
Entonces le hizo los exámenes de nucleares y todo, y se encontró que era citomegalovirus con el herpes que se juntaron y le atacaron el oído que tenía bueno aquí. Entonces ya le mandaron el tratamiento de corticoide y toda la cuestión y mejoró. Más adelante un amigo que es Mariano, le comuniqué la cuestión y me dijo, Daniel, ¿cómo? La escarcha blanca brillante así, dice. Le digo, profese lo que es un milagro de la Virgen. La Virgen le hizo el milagro de salvarle el oído. Así se manifiestan los milagros de la Virgen María. Gracias a este milagro, José Daniel puede escuchar al menos un 40% por uno de sus oídos y así ha podido tener una vida tranquila. Eso sí, su vida ha estado marcada por retos, pues no ha estado exento de ser víctima de bullying por parte de algunos compañeros del colegio. No obstante, esto marcó su vida, pero para bien, porque encontró en la música y el piano el refugio que haría de él el artista y docente extraordinario que es hoy en día. Como no compartía con muchos, ahí tenía un salón de música. Ahí estaba el piano y por suerte yo era buen músico desde los chiquitos, o sea, desde los 8 o 9 años yo ya seguía de tocar piano. Entonces, mientras que los demás estaban jugando fútbol, yo lo que hacía era, bueno, nadie me va a hablar, entonces para el piano, y ahí yo me quedaba y yo disfrutaba todo el salón de música para mí. Entonces, el gran reto de la vida. Y hoy en día, ¿por qué es un reto? Porque hay que luchar con los estigmas. Porque, claro, uno siendo con una persona con problemas auditivos, a veces se le cierran las puertas en la parte musical, como que dudo que puedas hacer algo, dudo que puedas hacer las cosas. Ahí solo, en esa enorme sala para él, encontró a su inseparable mejor amigo, el piano. Al terminar sus estudios de bachillerato y reconociendo sus limitaciones auditivas, decidió estudiar música. A pesar de esa determinación con la que enfoca su camino, sus padres no podían evitar sentir cierta angustia. Viendo todo lo que venía pasando, la dificultad de la audición, oído derecho totalmente perdido, oído izquierdo perdido un 40%, casi un 50%. ¿Sí? Se nos hacía que era... No lo entendíamos. Empezamos a buscar con profesionales, con otros, para que nos ayudaran. Y él dijo, no. Dijo, es que yo quiero estudiar en música, y el que va a estudiar soy yo, no ustedes. Entro a la universidad y no hay nadie que te pueda enseñar tú siendo sordo. Cero. O sea, no es porque la universidad no quisiera, sino que no habían las herramientas, no se sabían las herramientas. Como una persona con el 50% de audición, ¿cómo puede entonar un do, un re? ¿Cómo puede escuchar unas notas, unos acordes? José Daniel recuerda haber perdido 2 semestres mientras se adaptaba a este nuevo reto, pero gracias a la maestra Luz Elena Peñaranda encontró una esperanza en medio de su frustración. Que es la mejor maestra del mundo que puedo decir. Ella ha tenido coros de sordos, gente con Penalco, ha tenido un trabajo impresionante con las personas con dificultades auditivas. Y me enseñó a cantar y me enseñó a identificar los intervalos, los tonos, todo lo que es la música en la parte académica me lo enseñó ella. ¿Cómo aprendí en los parciales? Pues me decían, José, hasta el lado del piano y toca el piano con tu mano, porque tú sientes también con la mano, tú entiendes y escuchas más con la mano. Entonces, claro, todos los demás compañeros míos hacían los parciales como dos líneas de asientos atrás y yo estaba al frente del profesor ahí todo expuesto. Y yo con el piano ahí al lado y tratando de acertar los parciales de dictados melódicos, dictados rítmicos, que escucho una segunda mayor, que te hacían 2 sonidos a la vez y era, bueno, hago esto. Muchos no daban un peso porque José Daniel terminara su carrera, pero la terminó. Su grado fue un grito de victoria, un premio al esfuerzo, no solo de él, sino de toda su familia. Hoy, convertido en todo un profesional, ayuda a otros como él a superar barreras a través de la Fundación San Nicolás. ¿Cómo se llama esta nota? Casa. ¿Cómo se hace la casa, Daniela? ¿Cómo serían las dos con las 2 manos? Me llamó mucho la atención la formación de José, ¿sí? Además porque dije, bueno, está como cursando en educación inclusiva como su maestría y todo, entonces me encantó. Entonces hablé con Lina, que es la
subdirectora, y dije, bueno, hay un perfil que nos gusta mucho, lo mostramos, lo miramos, entonces pum, le damos a entrevista. Y sorpresa, en ningún momento José me había comentado que tenía la discapacidad auditiva antes de ese momento. Cuando él llegó, entonces se presentó muy formal, muy querido, muy lindo, y nos dice eso. Obviamente fue como si se hubiera abierto una puerta gigante. ¡Oh, qué emoción! Porque uno de los propósitos de San Nicolás es no solamente crear programas para personas con discapacidad intelectual, sino que cualquier tipo de discapacidad es bienvenido, sea como docente, como instructor. Entonces, él era la primera vez que íbamos a tener un instructor, pues con una limitación auditiva, que tenía un enfoque completamente diferente y más en música, o sea, música con discapacidad auditiva, entonces fue espectacular. Y como si el cielo se despejara, en este lugar le abrieron las puertas a su condición y esencia. Conecta de manera maravillosa con todos los estudiantes y por fin puede ver con plenitud su vida. Buenas, bienvenidos a mi mundo de trabajo. Este es mi segunda vida, mi segunda familia, mi segundo lugar donde puedo ser yo, donde pues doy un granito de arena a todas las personas de acá y uno se siente realizado. Entonces, bienvenidos. Ha logrado muchas cosas con los chicos porque el enfoque que teníamos antes nosotros en música era más recreativo. Era darle como ese espacio para que los chicos se relajaran, estuvieran contentos en un espacio musical, escuchar guitarra, tocar tambores, pero con José ha sido algo muy diferente porque él es un docente de música, formado en música, y él sí quiere que los chicos aprendan a leer la música. Entonces, creo que próximamente, a un mediano plazo, vamos a tener estudiantes que verdaderamente lean música. Yo me siento muy orgulloso de él y nos sentimos orgullosos los dos de haber sido capaces de haberle respondido a Dios y a la vida con un ser humano integralmente útil y en condiciones de seguir creciendo y seguir echando para adelante por sí mismo, porque lo que nos decían a nosotros, lo que te dije, él va a quedar en una silla de ruedas, va a quedar así. Cada vez que yo veo en el centro algo así a mi centro, se me encoge el chicharrón. Hoy José es un adulto hecho y derecho, profesional, gran hijo, hermano y amigo. Ahora quiere formar un hogar con el amor de su vida y seguir el camino de la mano de Dios y la Virgen, que le concedió ese milagro que, según su familia, le salvó ese 40% de capacidad de escucha de su oído. Me di las ganas de seguir adelante, de tener las cosas y decir, vamos que se puede. Que se puede mantener uno solo, que puedes tener unos amigos, que puedes tener una carrera, que puedes tener unos estudiantes, que puedas ayudar a los demás como a mí me ayudaron en su momento. Y siento que mi vida es como dar las gracias por la gente que me ayudó en su época. Gracias por continuar embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. El alemán Michael Walter busca demostrar que la aventura puede ser una poderosa herramienta de concienciación sobre la crisis climática, la protección de los océanos y la necesidad de energías limpias. Durante meses, su pequeña embarcación se convertirá en su hogar, laboratorio y oficina, equipada con paneles solares, sistemas de purificación de agua y un hidrófono que registrará los sonidos de la vida marina. Cada jornada de 14 a 16 horas y cada decisión tomada en medio de la soledad del océano no es solo un desafío deportivo para él, sino un recordatorio de que la preservación de la naturaleza requiere esfuerzo, constancia y pasión. ¿Cómo es recorrer en semejante soledad y estrechez el océano Atlántico? Así empezó su travesía.
Un hombre, un remo y el océano Atlántico por delante. 6.000 kilómetros de agua, probablemente tormentas y soledad. El pasado 19 de septiembre de 2025, el atleta y activista ambiental alemán Michael Walter emprendió una de las travesías más extremas que un ser humano puede intentar: cruzar el Atlántico de pie sobre una tabla de paddle surf. Un hombre, o tal vez un superhombre sin duda, el señor de los mares, un remo y un vasto océano por recorrer. 6.000 kilómetros de recorrido sobre el agua, las temidas tormentas y la extrema soledad. Un desafío que puede rastrearse en tiempo real. Michael Walter, 44 años. Es un deportista extremo y consumado activista quien se ha destacado por ser defensor del medio ambiente. A través de su proyecto Zero Emissions, ha dedicado años a demostrar que la aventura puede convertirse en una valiosa herramienta de conciencia sobre el cambio climático. En este caso, busca cruzar el Atlántico en solitario sobre una tabla de stand-up paddle especialmente adaptada, remando unos 6.000 kilómetros desde Portugal hasta la Guayana Francesa. Con esta travesía no busca batir un récord mundial, sino lanzar un mensaje: que nuestros océanos necesitan protección urgente. So, here we go now. I'm starting my trip across the Atlantic Ocean with this small offshore stand-up paddling boat. It's quite small, but it's an offshore boat and I trust in it. And I'm looking forward to the upcoming 6,000 kilometers across the Atlantic Ocean. So now I'm starting. Behind me it's the harbor of Lagos. And yeah, I will start into the first night now. Thanks a lot. La ruta va desde Lagos, en el sur de Portugal, hasta la Guayana Francesa, en Sudamérica. Se trata de un trayecto de 6.000 kilómetros que significan alrededor de 4 millones de paladas. Para lograrlo, Walter deberá remar entre 14 y 16 horas al día, consumir 5.000 calorías diarias y enfrentar riesgos que van desde las tormentas hasta colisiones con embarcaciones de las que es consciente. La soledad, sin duda, tal vez el miedo, serán otros de sus adversarios en esta travesía, pues no lo acompaña ningún barco de apoyo. So, endlich ist es soweit. Ich starte hier mit meinem kleinen Offshore Stand-Up Paddleboard auf den freien Atlantik. Direkt vor mir liegt der freie Atlantische Ozean, 6.000 Kilometer. Hinter mir sieht man noch den Hafen von Lagos. Und hier geht es jetzt los auf meine Reise. Ich freue mich sehr. Con su proyecto Zero Emissions, su proyecto personal, que lleva años impulsando expediciones y retos deportivos que combinan aventura, sostenibilidad y conciencia ambiental. A través de estas, demuestra que se pueden hacer grandes hazañas deportivas con el menor impacto posible, es decir, sin motores ni combustibles fósiles, confiando solo en la fuerza humana y en tecnologías limpias. A Zero Emissions, Walter lo usó como plataforma de comunicación, ya que a través de sus viajes logra captar la atención de medios y del público para así poder hablar sobre cambio climático, energías renovables y la protección de los océanos. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele Menschen für diese Themen begeistern lassen, wenn man sie mit anderen Themen vielleicht abholt. Und so werde ich auch diese Reise nutzen. Also ich werde vom Atlantik über die Schönheit der Natur berichten. Und das ist mein wichtigstes Anliegen. Und während der Reise dann hoffentlich auch viele Leute darüber interessieren, die sich sonst vielleicht nicht für diese Themen so richtig erwärmen hätten können. Pero más allá de este propósito, este viaje también es ciencia. Walter colabora con el Instituto Alfred Wegener de Alemania y en esta ocasión lleva un hidrófono para registrar sonidos de mamíferos marinos como los cantos de ballenas, delfines y otros animales. Y con esto medir cómo el ruido humano altera su comunicación o lo somete a situaciones de estrés o de cambio en su entorno por los ruidos generados por la mano humana, como con los motores de los buques y las perforaciones subacuáticas. A través de internet satelital, el deportista y activista transmitirá datos y compartirá la belleza del océano, combinando aventura con investigación. La idea no es solo recoger datos acústicos, sino también observaciones sobre el estado del océano, contribuyendo a la investigación sobre estrés ambiental y cambio climático en ecosistemas marinos. Con estos objetivos, convierte su reto personal en una misión científica itinerante, recogiendo datos que serían muy costosos de obtener con barcos de investigación tradicionales.
Und ich habe da vorne noch Satelliten-Internet, dass ich auch unterwegs Fotos und Videos schicken kann. Und ich nehme unter anderem auch Daten für das Alfred-Wegener-Institut auf. Ich sammle mit einem Hydrofon akustische Daten aus dem Meer, um herauszufinden, was Meeressäuger, wie die miteinander kommunizieren, aber auch, was für Belastungen die ausgesetzt sind. Und um diese Daten dann relativ zeitnah zu übertragen, habe ich mein Satelliten-Internet dabei. Genau. Das ist ja eigentlich so mein Lebensraum. Für 3 Monate. La embarcación de Michael es un stand-up paddle oceánico especialmente diseñado para resistir condiciones extremas en mar abierto. Aunque es pequeña, se convierte en su único refugio durante casi 3 meses. Mide 7 metros de largo por 1 metro de ancho, dimensiones que dejan ver la magnitud del reto de vivir en un espacio tan reducido. Dentro de ella tiene un compartimento mínimo que le sirve como cabina. Allí podrá dormir encogido, protegerse de las tormentas y guardar el equipo esencial. En cuanto a tecnología, el bote está equipado con paneles solares que le proporcionan energía limpia y constante, suficiente para recargar sus dispositivos, alimentar el sistema de navegación y mantener en funcionamiento el Internet satelital. Gracias a esa conexión, podrá enviar fotos, videos y también transmitir los datos científicos que recoja en alta mar. Also die Gefahren, die da unterwegs auftauchen, kann man relativ gut einschätzen. Also ich habe mit Stürmen zu tun, ich habe auch mit anderen Schiffen zu tun. Es gibt viele, viele Dinge, die man so nacheinander abarbeiten kann. Und auf viele Dinge kann man sich sehr gut vorbereiten. Ich habe sehr viele Rettungsmittel hier an Bord. Ich habe eine Rettungsinsel dabei. Ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch um Hilfe zu rufen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich vorher abklären kann und abhaken kann. Ein Restrisiko bleibt immer. Das bleibt aber auch beim Weg morgens zur Arbeit, wenn man es mal ganz genau nimmt. Más allá del desafío físico, Michael Walter quiere que su travesía sea un recordatorio de que la lucha contra el cambio climático y la protección de los océanos requieren compromiso, constancia y también creatividad para comunicar estos temas. Su proyecto Zero Emissions nace precisamente de la idea de usar el deporte extremo como una vía para inspirar y acercar a las personas a problemáticas que, aunque urgentes, muchas veces resultan abstractas o lejanas. Así como Michael confía en su pequeño bote para avanzar 6.000 kilómetros, nosotros debemos confiar en nuestra capacidad de adaptación, cooperación y solidaridad para superar los desafíos que trae el futuro. Al final, cada remada suya es una invitación a preguntarnos qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para aportar a un mundo más limpio y justo. Y quizás, inspirados por su determinación, entendamos que proteger el planeta no es solo un deber, sino también una forma de honrar la belleza que todavía nos queda por preservar si aún estamos a tiempo. En este viaje extremo, Walter nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y nos muestra que, al igual que él, confía en su tabla para cruzar 6.000 kilómetros de océano. Nosotros también podemos hacer la diferencia si actuamos con determinación y conciencia. Ahora, entre aplausos y miradas emocionadas, la iglesia centenaria de Kiruna, en Suecia, inició su traslado para protegerse de los efectos de la minería que expande la ciudad. Construida en 1912 y considerada la más bella de este país, este ícono espiritual y cultural avanzó lentamente sobre plataformas especiales, así como avanzará todo el centro de la ciudad, una proeza de ingeniería que combina precisión y paciencia. Más que un movimiento físico, su traslado simboliza la determinación de un pueblo para conservar sus raíces mientras el progreso redefine su paisaje. Entre aplausos, teléfonos levantados y lágrimas discretas, los habitantes de Kiruna acompañaron el lento traslado de su iglesia. La estructura centenaria, votada en múltiples ocasiones como la más bella de Suecia, dejó atrás el lugar donde se levantó en 1912 para iniciar una nueva vida a orillas del futuro centro de la ciudad. Kiruna es una ciudad del extremo norte de Suecia, en la provincia de Norrbotten, a 145 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, con unos 23.000 habitantes en todo el municipio. Su clima es subártico, marcado por inviernos largos y nevados, veranos cortos y fenómenos únicos como el sol de medianoche y la noche polar. La mayoría de sus habitantes son luteranos, miembros de la Iglesia de Suecia, en la que las mujeres pueden ser sacerdotes desde 1960. Y hoy en día incluso
pueden llegar a ser obispos, con igualdad de derechos frente a los hombres dentro del ministerio religioso. Esta institución, además de lo religioso, refuerza la identidad comunitaria, siendo la iglesia de Kiruna un símbolo fundamental. Los kirunenses suelen ser muy ligados a la naturaleza, a la minería del hierro, que es su principal motor económico, y a la innovación, lo que le da a la ciudad una identidad única, donde lo ancestral y lo moderno conviven de forma singular. Y es que precisamente el traslado de la iglesia de Kiruna se debe a la expansión de la mina de hierro más grande del mundo, explotada por la empresa estatal LKAB. Bajo el suelo donde estaba el casco urbano se extienden enormes vetas de mineral que, al ser extraídas, generan hundimientos y grietas que ponen en riesgo la estabilidad de los edificios y la seguridad de los habitantes. Por eso, desde hace años, se definió un plan para mudar el centro de la ciudad unos 3 kilómetros hacia el este, en un proceso que durará varias décadas y que incluye el traslado de miles de personas, viviendas e infraestructuras emblemáticas como la iglesia. En este contexto, mover el templo no fue solo un reto de ingeniería, sino también un gesto simbólico. Preservar el corazón espiritual y cultural de la comunidad en medio de un cambio urbano forzado por la minería, que es a la vez el motor económico de la ciudad y la razón de su transformación. Pero ¿cómo se logró esta hazaña de reubicar una iglesia tan preciada de 113 años de historia y sus más de 600 toneladas de manera tan perfecta y delicada? Today we are going to the rest of the Migration Road to its new place. So we have the church here a little more than halfway. And now we are going to transport it to the new spot. Today we have some tight corners, so we need to slow down a little bit, take it a little bit more slowly. But we know all those tight spots, but we have a lot of time, so we don't feel any rush. It did go very well. It was just like planned, and we are a little before time schedule. Thing was going as we planned, and we measure all the time in the church, and we also went in a couple of times and looked in the church, and everything is going very well. We drive. We was planning to drive 500 meters per hour, and in a short part of it, we go up to 800 meters per hour. So it's a slow transport, but therefore we are a little early. El traslado de la iglesia de Kiruna, de más de un siglo de antigüedad y 672 toneladas, fue una hazaña de ingeniería cuidadosamente planificada. Durante más de 1000 horas de diseño y ensayos previos, la estructura fue levantada 1,3 metros, reforzada con vigas de acero y colocada sobre 2 trenes de 28 ejes de transportadores modulares autopropulsados, que la desplazaron a paso lento, entre 0,5 y 1,5 kilómetros por hora, a lo largo de 5 kilómetros en 2 días. Para lograrlo, se acondicionó el terreno, se demolieron infraestructuras que impedían el paso y se instalaron sistemas de monitoreo que controlaban inclinaciones de apenas centímetros para proteger la integridad del templo. La operación, ejecutada por la firma neerlandesa Mammoet junto a la constructora noruega Veidekke y proveedores de acero como ArcelorMittal, movilizó a decenas de ingenieros, operarios y técnicos, y fue seguida de cerca por la comunidad kirunense como un momento histórico, momentos en los que brotaron toda clase de emociones. It's really sad. This is one of the landmarks now leaving the skyline, you know? It's all disappearing from what I used to grow up with. Sad. I think it's very interesting to witness history happen, and I'm here because of work, but since I live here now, I wanted to take the opportunity to see the happening. It's absolutely unique. So, when do you see a church driving through the city? So it never been happened before, I think. I'm not 100% sure, but to drive with 600 tons through the village is, unique. Esta hazaña de ingeniería se volvió noticia mundial
porque no todos los días una ciudad entera se muda de un lugar a otro, y mucho menos su edificio más emblemático. En esta ocasión, una iglesia de madera centenaria, considerada la más hermosa de Suecia. La magnitud técnica del traslado, es decir, mover 672 toneladas durante 2 días sobre plataformas especiales, atrajo la atención de medios internacionales, pero lo que realmente generó impacto fue el simbolismo cultural y humano. Preservar un templo que concentra la memoria espiritual de un pueblo como Kiruna, en medio de un éxodo forzado por la minería. I started in this company 10 years ago, and that was roughly when we really started the urban transformation. And of course it has been a lot of challenges, it has been a lot of debate, a lot of discussions about how to do it, get permits, have all the negotiations, discussions. And one building has been central for all these discussions, and this is the church. The church is very important, it's an important building. And now when we see that we are moving that, for me it's some sort of close to final for the urban transformation that has been so important for the operation, for the mind. Aunque la iglesia ya descansa en su nuevo emplazamiento, el trabajo apenas comienza. Los ingenieros deberán estabilizar la estructura y fijarla de manera definitiva al terreno, además de restaurar las áreas circundantes para que el templo vuelva a integrarse en la vida cotidiana. El campanario fue trasladado de forma independiente el pasado 26 de agosto y en el interior se revisarán piezas clave como el retablo y el órgano, que llegaron junto con la nave central para restaurarlos según las necesidades. El objetivo es ambicioso: reabrir la iglesia al culto y a la comunidad hacia finales de 2026 o comienzos de 2027, cuando se espera que el nuevo centro de Kiruna cobre vida con sus edificios históricos reinstalados. Cada uno de estos episodios quedó en la memoria como recordatorio de que la ingeniería también es capaz de resguardar la historia. Más allá de la proeza técnica, el traslado de la iglesia de Kiruna encierra un mensaje profundo. En una ciudad que se ve obligada a moverse por las fuerzas de la minería, la comunidad decidió que su templo no podía quedarse atrás. Al llevar consigo este símbolo espiritual y cultural, los kirunenses afirman que aunque se trasladen, su identidad permanece intacta y que las raíces no dependen solo del suelo, sino de la voluntad de preservarlas. En medio de una transformación urbana sin precedentes, la imagen de la iglesia avanzando lentamente por las calles quedará grabada como testimonio de desarrollo en el presente y fe en el futuro. Una muestra sin duda extraordinaria de cómo las mentes flexibles combinan la visión del progreso con la relevancia de preservar el pasado. Y que vale más un esfuerzo tan monumental que demoler o destruir lo que por años ha sido un ícono para la ciudad y el país. Y así cerramos este recorrido hacia lo extraordinario, con historias que nos enseñan que asumir la responsabilidad y reflexionar sobre nuestras decisiones difíciles nos ayuda a crecer y aprender. De cómo la pasión, la valentía y la constancia, aún frente a desafíos extremos, pueden inspirar cambios y generar un impacto positivo en otros. Y de cómo la planificación cuidadosa, la innovación y la determinación pueden abrir caminos inesperados para preservar lo valioso y construir nuevos proyectos con conciencia. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.